SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy un dato de empleo redondo. No lo tenía fijo y ahora soy fija. Soy enfermera y laboralmente me va bien. Bueno, yo soy autónomo, pero trabajo para varias empresas en las que contratos que antes eran renovados cada semana, ahora no lo son. No sé. Por primera vez desde el año 2008, desde la burbuja inmobiliaria, tenemos menos de 3 millones de parados en España. Y hay mucha más seguridad jurídica y mucha más seguridad laboral y social para las personas. Y por primera vez, tenemos un aumento espectacular de los contratos fijos. Casi la mitad de los que se firman son contratos fijos. Pero creo que son bajos para lo que es mayo. Antes tenía jornada completa y ahora solo 2 horas. Estas son las dos claves de un dato de paro hoy que nos deja a puertas de lo mejor en el mercado laboral, julio y agosto. La pandemia y la bajada de las restricciones, el buen tiempo, el sector turístico en España, etcétera, pues entiendo que los números están mejorando, sobre todo por eso. Quiero pensar que sea algo más estable y no algo muy localizado en el tiempo. Esta es ahora mismo la gran pregunta. La que se hace en la calle es la que se hace en la economía. 2.922.000 parados. Es la primera vez que bajamos de los 3 millones desde tiempos previos a la burbuja. Teníamos que remontarnos al año 2008 para encontrar semejante creación de empleo. En apenas un año se ha creado 1 millón de puestos de trabajo. Estamos 500.000 mejor de lo que estuvimos antes de la pandemia. Así que la recuperación clave, la recuperación del empleo, está servida. Y también en términos de calidad, porque, ya digo, la mitad de los contratos que se firman son contratos fijos. Ha funcionado la reforma laboral y esta parece ser la conclusión en cantidades y en calidades. Y a partir de aquí, hoy, todo tipo de felicitaciones de todo tipo de ministros. Han tenido que pasar en nuestro país 161 meses, 4 ministros y ministras en nuestro país para dar la cifra de paro que damos hoy. Estamos en 2.922.000 parados y paradas. Hacía 14 años que España no tenía esta cifra de paro y, por tanto... Es Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Esta cifra es de enorme importancia para nuestro país. Más de 550.000 empleos respecto a la situación que había antes de la pandemia. Es decir, no solamente hemos recuperado ampliamente el nivel de empleo prepandemia, sino que estamos en 500.000. El paro ha descendido en todos los sectores, incluido el sector agrario. Sectorialmente, el ministro de Agricultura, Luis Planas. Con cifras inferiores a las de finales del año 2008 y, por tanto, yo creo que es un momento y unas noticias que nos deben llamar a la confianza. Yo creo que estos datos no solo 3, ha habido 4, sin duda, a la ilusión, a la esperanza, 5, sobre todo de y quienes 6 han obtenido ministros. Empleo, pero también a perseverar, evidentemente, Reyes en ese progreso que es totalmente necesario. Por primera vez desde el año 2008 el paro en España ha bajado de los 3 millones, es sin duda muy buena noticia, pero además seguimos creando empleo y además un empleo de calidad. Alberto Garzón, número 5. Se ha mejorado mucho el tipo de contratación y que ya casi la mitad de los contratos que se hacen mensualmente... Y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, número 6. Frente a lo que era 1 de cada 10 en el registro histórico. Gracias, además, al acuerdo social entre sindicatos y empresarios, estamos logrando la estabilidad del mercado laboral en nuestro país. Y eso tendría que ser motivo de alegría no solo para este gobierno, que lo es, sin duda, sino también para el principal líder de la oposición. Todo esto es lo que hoy deja de palmaditas en la espalda el dato de paro. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas Vamos noches. a los datos fríos, sin demasiada emoción, cantidades y calidades extraordinarias. Vamos a empezar con la cantidad, porque la contratación ha sido tan notable que el paro cae por debajo de niveles de 2008. Pues efectivamente, Javier, el paro baja en 99.500 personas en el último mes de mayo, un 3,3% en la línea con los mayos prevacaciones, pero su efecto acumulado de meses de caída deja la cifra de paro en 2.900.000 desempleados, su menor cifra desde noviembre del año 2008 y el mejor dato desde hace casi 14 años. Además, baja en todos los sectores, sobre todo en el sector servicios de cara al verano y en todas las comunidades, también en todas las comunidades autónomas, sobre todo en las más turísticas lideradas por Andalucía. Y si hablamos de tramos de edad,
también cae el desempleo. Hablemos también de los jóvenes, de los menores de 25 años. En ellos se reduce en casi 22.000 personas. En términos de seguridad social, se ha creado casi 1 millón de empleos en un año y hay 500.000 más que antes de la pandemia. Estos son los números, las cantidades, las calidades son también muy considerables. La reforma laboral parece haber cambiado esto de que el contrato por defecto era el contrato precario. Pues efectivamente, ahora el 44% de los contratos que se firman son contratos fijos, mientras que antes de la reforma laboral era 1 de cada 10. Además, en términos de seguridad social, el acumulado deja el 79% de los trabajadores con contratos fijos, 8 puntos por encima del promedio del mes. ¿Cuál es la crítica en este debate de la calidad? La mayoría de los contratos fijos son contratos discontinuos, es decir, de temporada, los que se firman hoy para ser camarero en un bar hoy y para volver en Navidades y volver en Semana Santa, pero no dan la continuidad de los 12 meses de empleo. Dicho esto, al menos hemos avanzado. Garantizamos que esa plaza sigue esperando al camarero en cuestión. Así que lo que tenemos ahora mismo es esta situación. Un mercado que mejora y que no es perfecto, pero que está considerablemente mejor. Y a partir de aquí una bronca política que hoy resulta de nuevo incomprensible. La ha abierto el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, sugiriendo que se están trucando las cifras y que se han cambiado los criterios de contabilidad. Y me alegro que las cosas, al menos en términos numéricos, vayan bien. Pero cuando se maquillan los datos del paro, cuando aquello que era temporal ahora se llama fijo discontinuo y se considera que una persona que no está trabajando porque tiene un contrato temporal que ahora se llama fijo discontinuo no aparece en el paro, pues automáticamente cuando ya se maquilla la estadística es muy difícil hacer comparaciones. Los fijos discontinuos aparecen en el paro. De hecho, no aparecen no porque se estén maquillando, sino porque ya no son parados. Este es el criterio que se ha seguido desde el gobierno con Fátima Báñez, desde el gobierno anterior con José Luis Rodríguez Zapatero y desde el gobierno anterior con José María Aznar. Es absolutamente incomprensible el argumento de hoy. Los temporales siguen siendo temporales, los fijos discontinuos siguen siendo fijos discontinuos, no ha habido ningún cambio estadístico. En fin, hoy esta era la argumentación del líder del Partido Popular y esta la respuesta de la ministra de Trabajo. Me parece una aberración las declaraciones que ha hecho el señor Feijóo y además me preocupan. Creo que no está preparado para gobernar. Me preocupa que alguien que ha gestionado una comunidad autónoma durante 13 años y que además es jurista, desconozca un contrato laboral que lleva en nuestro país con nosotros en nuestra legislación desde hace 25 años. Es muy grave lo que ha afirmado el señor Feijóo. Desde luego, como sabe, el señor Feijóo desde hace... Esta es la primera bronca que ha habido hoy, la bronca PP-PSOE. La segunda es todavía más notable por decibelios y por profundidad. Ha habido bronca con el gobernador del Banco de España, que dice dos cosas. La primera que el empleo que se está creando es empleo público, es decir, que hay empleo solamente gracias a la administración pública. Pues la ocupación supera en unos 10 puntos porcentuales a la existente con anterioridad a la pandemia en el caso del sector público, mientras que en el caso del sector privado la diferencia se sitúa aproximadamente en 1,5 puntos porcentuales. Es decir, la aportación del sector público a estas dinámicas ha sido muy importante. La respuesta al discurso del gobernador es ¿y qué? La cuestión no es si los contratos son públicos o privados, sino si son necesarios o superficiales, si son productivos o no. Y el gobernador del Banco de España lo sabe. El discurso del gobernador del Banco de España ayer ante el Congreso tiene un sesgo a la derecha que da la sensación de que es precautorio, que parece estar preparándose hacia un gobierno del Partido Popular, porque asume literalmente la línea del Partido Popular. ¿Qué más da? Claro que ha habido contratos públicos, muchos, de enfermeras y de profesores, claro, porque acabamos de vivir una pandemia. Hemos tenido una enorme contratación pública porque hemos tenido una enorme emergencia pública. El desconocimiento o la malicia por parte del Banco de España resulta absolutamente incomprensible. Y segunda clave y segunda cuestión que hoy levanta bronca, esta con la misma profundidad, la de si las pensiones y los pensionistas han de sacrificarse o no. Que hay que evitar un uso de las cláusulas de indemnización en el caso del gasto público. Y en particular, como saben, estas son particularmente relevantes en el caso de las pensiones. Creemos que esto hay que incorporarlo al pacto de rentas.
Segunda bronca, segunda respuesta, Yolanda Díaz. Que el gobernador del Banco de España parece desconocer que la mayor parte de los pensionistas en nuestro país no alcanzan una renta de 1.000 euros al mes. Y, desde luego, también me sorprende que haya hecho las aseveraciones que ha hecho, demostrando un profundo desconocimiento y una confusión entre lo que es la contratación, que es de calidad en este momento en nuestro país y que tiene que mejorarse todavía más, con, efectivamente, el empleo en España. Así que ahora mismo empieza a haber demasiadas declaraciones que no cuadran, demasiado ruido que parece intencionado y demasiadas, en fin, declaraciones que parecen querer enturbiar lo que es muy difícilmente enturbiable, y es un dato de paro impresionante. O el Partido Popular hoy, o el Banco de España y el Partido Popular ayer y hoy, están absolutamente equivocados y no saben de lo que hablan, o saben de lo que hablan y están enturbiando el debate intencionadamente. Intentamos simplemente aclararlo para que ustedes lo tengan claro y a partir de aquí lectura técnica de lo que son los datos y de lo que los datos implican. Valeriano Gómez, exministro de Empleo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Señor Gómez, primero los datos en sí. ¿Dónde está el fondo del desempleo en España? Porque estábamos en los 2.800.000, 2.900.000, ya hemos tocado eso. ¿Cuánto más puede caer el desempleo teniendo en cuenta que tenemos junio, julio y agosto todavía por delante? Bueno, yo creo que el desempleo, desde el punto de vista histórico, hemos tenido la menor tasa de desempleo a la altura del año 2007, inmediatamente antes de la crisis financiera. La tasa de paro entonces, medida por la EPA, no por el paro registrado, llegó a estar en el 7,8, 7,9%. Este es el nivel mínimo de la tasa de paro en prácticamente 50 años en España. Y yo creo que a este ritmo, si no fuera por las incertidumbres a las que las economías europeas y la economía mundial en general se ve sometida, yo creo que en el caso español este es una tasa que es legítimo que aspiremos a alcanzar pronto. Pronto, estoy hablando de en torno a 3, 4 años, nosotros veremos tasas de desempleo más en esa línea por debajo de los 2 dígitos que en el nivel actual, que insisto es un nivel que se verá ampliamente rebasado a la baja durante los próximos años. Todo esto con un modelo que va a seguir siendo estacional. Se lo digo porque estamos viendo grandes contrataciones en los meses prevacacionales, en los meses prenavideños. El modelo laboral no ha cambiado pese a los fondos europeos y pese a todo lo que se ha dicho. Seguimos teniendo un modelo estacional en España. Bueno, España tiene una parte de su economía, la vinculada al sector turístico, que tiene un componente estacional, pero no hay que olvidar que respecto a mayo del año pasado, mayo de este año, mayo del año pasado, se han creado casi 1 millón de nuevos empleos en España. Aquí no hay una discusión solo respecto al tipo de empleo, que después podemos tener, pero el nivel de empleo es un nivel que está creciendo casi al 5% en términos anuales. Esto es enormemente esperanzador en todos los órdenes, incluso en las circunstancias actuales. Así que ahí lo que tenemos que fijarnos no es solo el dato simbólico de paro, que por primera vez en mucho tiempo ha bajado de los 3 millones, ¿no? Lo más importante es que la economía está creando en torno a 1 millón de empleos en un solo año. Esto hay que remontarse al año 2005 con la regularización entonces general de migrantes que teníamos en España trabajando de forma irregular. Hay que remontarse a ese año 2005 para encontrar niveles de creación de empleo similares. Así que en ese sentido hay que saludar la reforma en un doble aspecto. Primero porque ha mejorado la calidad del empleo y también porque pese a ello está manteniendo un nivel de creación de empleo desconocido en muchos años. Por cantidades visto, por calidades le pregunto. El Partido Popular hoy parece haber confundido voluntaria o involuntariamente, vamos a dejarlo ya hemos visto la lectura política, fijos, discontinuos, temporales, en fin. Hoy intentaba poner orden en esa idea el ministro José Luis Escrivá, diciendo: pero contratos temporales siguen existiendo en distintas modalidades más acotadas y se siguen utilizando. Lo importante es que la duración media de los contratos ahora está siendo mucho más larga. Hemos conseguido
no diría acabar, pero sí reducir mucho prácticas de contratos de un día, de una semana, para evitar la cotización del fin de semana. Todo esto, con distintas medidas, se está corrigiendo. ¿Se termina la precariedad o lo que estamos haciendo es sustituir temporales que lo eran por fijos discontinuos que no tienen 12 meses de trabajo? ¿Se está sustituyendo temporalidad por fijo discontinuidad? No solo. El conjunto de los contratos indefinidos en el mes de mayo han sido casi 300.000, 291.000 a tiempo completo, 264.000 han sido fijos discontinuos y 174.000 han sido indefinidos a tiempo parcial. Es decir, dentro de ese gran crecimiento de los contratos indefinidos, la mayoría siguen siendo indefinidos o han sido indefinidos a tiempo completo. Pero lo más significativo en términos de afiliación, que esto es muy importante para medir la calidad, es que hace un año la tasa de temporalidad medida así, afiliación en la Seguridad Social con trabajos temporales o con trabajos indefinidos, era del 29%, prácticamente un 30% de la afiliación era temporal. El último dato, el de mayo que hemos conocido hoy, rebajaba esa cifra al 21%. Uh-huh. Esta es la tasa de temporalidad más baja que nuestra economía, medida así, en términos de afiliación, ha tenido a lo largo de los prácticamente último medio siglo. Esto no merece la pena, digámoslo así, cuestionarlo, como hace en este caso el Partido Popular. Lo que tenemos que ver es cómo mejorar incluso esas cifras, cómo mantener un nivel de creación de empleo intenso como el que estamos teniendo, mejorando al mismo tiempo la calidad. Esto es lo importante. Empeñarse en negar la realidad. Pues yo creo que se hace, en primer lugar, teniendo una visión de lo que está ocurriendo, digámoslo así, no sesgada. Lo que está ocurriendo es una gran creación de empleo en una economía que nunca había destacado por eso como la española, y al mismo tiempo fruto de la reforma, que es una reforma pactada, por cierto. Esto hay que destacarlo. Si esta reforma está funcionando, entre otras cosas, es porque tiene el consenso de empresarios y trabajadores. Y las empresas no están rechazando la reforma, al contrario, están siendo cómplices de que funcione bien, de que mejore la calidad, de que mejore el nivel de estabilidad, de que se reduzca la rotación en el empleo, que ha sido una gran lacra del mercado laboral español en estos años. Y se hace fundamentalmente haciendo que ese nivel de temporalidad que siempre tuvo la economía española, nuestro mercado de trabajo, que era una temporalidad, digámoslo así, abusiva, en muchas ocasiones fraudulenta, que esa temporalidad se vaya eliminando. Siempre tendremos temporalidad, somos una economía que depende efectivamente de un ciclo estacional muy intenso, vinculado al turismo. Y ahí hay que tener un nivel de flexibilidad alto. Pero efectivamente lo importante es que el resto de la economía tenga en el contrato indefinido su elemento de referencia. Y esto es lo que progresivamente en estos primeros meses de reforma se está logrando. Pues exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. Hoy esta es la lectura y los 360 grados de un dato que hoy ya les digo es redondo y que previsiblemente va a ir a mejor. Nos quedan todavía por delante los meses de la gran contratación en España. Junio, julio, no siempre agosto, es decir, los meses de la contratación del verano. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.